Buen día, comunidad universitaria. Nosotros somos estudiantes del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil. El presente trabajo es parte de la asignatura de Marco Regulatorio de la Construcción y Fiscalización de Obras, sobre el tema de auditoría de obras públicas, en especial el capítulo 5 del libro de los riesgos de contratación en obras públicas. Adicionalmente, somos el grupo número 5, conformado por mi persona, Camila Constante y Daisy Sandoval. Como índice del capítulo 5 del libro de Auditoría de Obras Públicas del ingeniero Ramiro del Hierro Girón, se tienen los siguientes puntos. 1. Obras públicas como instrumento de la inversión del Estado. 2. Decisión política. 3. Contratación directa. 4. Estructuración del proyecto. 5. Reglas de juego. 6. Evaluación de las propuestas de adjudicación del contrato. 7. Los costos. 8. Celebración y ejecución del contrato. 9. La colusión en la contratación pública o bid rigging. 10. Formas en las que puede tomar la colusión en la contratación pública. Entre ellas se va a ver las ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercado y rotación de ofertas. 11. Detección de la colusión en la contratación pública. Esto se viene a ver en documentos, en precios y en comportamientos. Como primer punto de esta temática tenemos las obras públicas como instrumento de la inversión del Estado. Los organismos estatales alcanzan sus objetivos a través de proyectos de inversión, los cuales suelen ser procesos de licitación a concurso para ser ejecutados por empresas privadas. La importancia de estos proyectos es destacada debido a su impacto en el crecimiento económico, siendo el monto total de inversiones en América Latina y el Caribe superior a los 250.000 millones de dólares. Según la Organización Mundial del Comercio, las contrataciones públicas, también conocidas como compras públicas, representan aproximadamente entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto, excluyendo las relacionadas con la defensa nacional. La corrupción se manifiesta de diversas maneras, pero destaca especialmente en las inversiones de obras públicas. Este fenómeno es prevalente debido a la considerable cantidad de gasto asociado y a la facilidad que ofrece el proceso de contratación para actividades ilícitas o prácticas poco éticas, sin dejar rastro evidente la posibilidad de obtener recompensas económicas por decisiones administrativas que favorezcan a contratistas. Es enorme y los porcentajes exigidos para otorgar contratos son prácticamente incalculables. La corrupción es evidente en procesos importantes como carreteras, aeropuertos y autopistas, a menudo relacionadas con intereses políticos. Aunque todos los gobiernos enfrentan escándalos en contratación pública, la corrupción no se limita a grandes contratos, sino también afecta a contratos de menor cuantía, como suministros de oficina y uniformes. Cualquier modalidad contractual puede proporcionar irregularidades. La vida de un proyecto de inversión, desde la decisión política hasta la ejecución del contrato, está constantemente asociado al riesgo de corrupción. Por lo tanto, es importante identificar las debilidades en cada etapa para establecer normas que reduzcan las oportunidades de prácticas corruptas. Como siguiente punto tenemos la decisión política. En cuanto a esto, tenemos que la ejecución de los proyectos a menudo está vinculado a compromisos con sectores políticos, grupos económicos o intereses con influencia. Se destacan casos donde se aprovecha el conocimiento previo de decisiones sobre proyectos, como la compra de terrenos por parte del abuelo de un político estadounidense antes de que se tomara la decisión de realizar una obra pública en esta área. La búsqueda de apoyos durante campañas electorales, negociaciones con legisladores y acuerdos de financiamiento puede llevar a la predefinición de proyectos y beneficiarios, perjudicando el interés general. Contrarrestar esta práctica es difícil, ya que las autoridades, como presidentes y alcaldes, tienen la última palabra en la ejecución de proyectos, confiándoles esa responsabilidad en base a la confianza que inspiran en la democracia. Ejemplos notables incluyen la contratación de carreteras sin puentes, aeropuertos inaugurados sin vías de acceso o la suspensión de proyectos esenciales debido a protestas vecinales, a pesar de tener diseños, financiamiento y contratos firmados. Como tercer punto tenemos la contratación directa, que es el principal problema en la contratación pública,
Pues radica en la posibilidad de eludir normativas y sistemas transparentes, mediante atajos como la contratación directa, lo que invalida la eficiencia y los buenos propósitos de cualquier metodología. Aunque las legislaciones internacionales y locales permitan la contratación por excepción en casos de pequeños montos o emergencias, la práctica de contratar directamente puede socavar la transparencia y eficacia de estos procedimientos. Se destaca la necesidad de actuar de inmediato en situaciones de emergencia, como catástrofes donde la contratación inmediata puede ser crucial para mitigar los efectos, sin pasar por un proceso contractual extenso. Pero esta excepción es la muletilla para contratar toda clase de bienes y servicios o proyectos que duran 2 o 6 años en forma directa y donde es muy fácil que la corrupción se la acompañe de todas las compras o de buena parte de ellas. En el país, el uso frecuente de contrataciones directas, incluso en grandes proyectos, es evidente, ya que el financiamiento a menudo limita la competencia en los concursos, convirtiéndolos en meros actos formales. Además, se destacan otros métodos para la contratación directa, como acuerdos entre empresas públicas o excepciones basadas en la consideración de sectores estratégicos. Este uso indiscriminado ha erosionado el propósito original y la legitimidad de este recurso excepcional. Se mencionan prácticas anteriores como la creación de empresas para luego contratar directamente con socios estratégicos o el establecimiento de corporaciones privadas financiadas con recursos públicos, con el objetivo de eludir regulaciones o manipular la competencia y la transparencia mediante sistemas de selección ad hoc. Es recomendable que la ley defina de manera estrictamente excepcional los casos en los que se puede utilizar la contratación directa. Esto implica evitar la posibilidad de contratar proyectos de larga duración bajo la categoría de emergentes, aunque se reconoce la exoneración para obras, bienes y servicios que aborden problemas causados por fuerza mayor o casos fortuitos. Vale recalcar que los casos de fuerza mayor o casos fortuitos tienen que ver con situaciones no previstas ni que se las pueda evitar. Entonces, continuando, se tiene que no hay sentido en considerar como emergencia algo que tomará años en construirse. Además, no es lógico permitir la contratación directa de bienes cuando una cotización electrónica puede obtenerse en minutos. Por lo tanto, cualquier contratación de emergencia debería cumplir con requisitos mínimos para evitar la discrecionalidad y promover la transparencia. Ejemplos de contrataciones directas tenemos la contratación de estudios de una refinería cuya fuerza mayor para contratar como emergencia eran las posibles pérdidas en la demora al seguir un procedimiento reglado, o en un concurso con financiamiento en que se invitan a 3 firmas de la misma nacionalidad para que oferten la ejecución de un proyecto. En una evaluación de 248 declaratorias de emergencia, apenas un 60% se considera justificada. Esto, como se explicaba anteriormente, no se puede aceptar contratos bajo la declaratoria de emergencia si estos duran más de 5 años o van a tardar muchísimo más tiempo en ser ejecutados. Como cuarto punto tenemos la estructuración del proyecto, en lo que la improvisación representa el principal desafío en los proyectos, siendo una problemática recurrente. La urgencia por completar obras, ya sea por motivos políticos o por una gestión deficiente, lleva a ejecutar proyectos sin la estructuración necesaria, generando riesgos significativos y precios fuera de lo normal. La falta de diseños conduce a contratar mediante sistemas como EPC, llave en mano o precio global, aumentando el riesgo de sobrecostos y limitando la competencia. Un proyecto bien estudiado en términos de ingeniería y evaluaciones financieras o sociales garantiza la definición adecuada de las reglas de la licitación y el éxito del proyecto. Este proceso suele recaer en consultores privados, quienes deben realizar investigaciones exhaustivas para reducir riesgos técnicos, promover la transparencia y prevenir la corrupción. A pesar de las normativas que exigen contratar con diseños, en ocasiones se omiten estas etapas, iniciando la contratación con sistemas que no aseguran transparencia ni costos adecuados. Como quinto punto tenemos las reglas del juego.
En esta etapa es posible introducir elementos que sesgan el proceso a favor de un proponente específico, cosa que se debe tratar de evitar en lo más mínimo. Esto puede incluir la definición de especificaciones que solo un fabricante particular pueda cumplir, exigencias conocidas por unos pocos, restricciones en los plazos de presentación de ofertas o en los tiempos para visitar el sitio del proyecto, favoreciendo a quienes ya estaban al tanto de la intención de la entidad de ejecutar el proyecto. Un ejemplo común de manipulación en licitaciones de obra es la modificación de volúmenes, cambios en el trazado de vías o acueductos o la eliminación de elementos necesarios en la tabla de cantidades y precios del proyecto. Para establecer reglas claras, se sugiere permitir que los posibles oferentes presenten observaciones sobre el contenido y alcance de las normas. De esta manera, los funcionarios de la entidad puedan eliminar aquellas normas que no sean objetivas, fomentando la confianza entre los oferentes y asegurando un trato equitativo. Como ejemplo de planteamiento de reglas de juego, tenemos el siguiente. El ejemplo número 1, en el que se considera que se calificará con el total de un puntaje de 25 puntos a las ofertas cuyos montos de ejecución en trabajos similares o específicos en un periodo no mayor a 8 años ni menor a 3 años a la fecha de la convocatoria de este concurso, sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto referencial, con un máximo de 5 proyectos en trabajos similares. Se anota también que las experiencias del oferente se justificarán documentadamente mediante la presentación de actas de entrega-recepción de obras terminadas y o certificados de avance de obra que alcancen al menos el 60% para contratos en ejecución. No obstante, los pliegos del INCOP señalan lo siguiente. Si se valora la experiencia con relación tiempo, no podrá solicitarse experiencia mayor a 10 años ni menor a 3. Si se valora la experiencia con relación a montos de ejecución de obra, el oferente deberá justificar al menos el 60% del presupuesto referencial del proyecto de la convocatoria. Esto viene a ser, en pocas palabras, que la disposición establece un límite temporal para la experiencia de los oferentes, especificando que no se puede solicitar más de 10 años de experiencia, siendo aceptable un mínimo de 8. En cuanto a la duración mínima, se exige al menos 3 años de experiencia exitosa. Esto implica que solo se considera la experiencia adquirida dentro de este periodo, descartando lo anterior y posterior a esas fechas, aunque se comprende la exclusión de los primeros 8 años para evitar cambios significativos. Resulta ilógico rechazar las experiencias de los últimos 3 años, periodo en el cual los oferentes pudieron haber ejecutado con éxito otras obras o tener contratos en curso. La disposición podría perjudicar la consideración de proyectos en ejecución cuyos contratos se hayan celebrado en los últimos 3 años. Tenemos un siguiente ejemplo en el que se trata que en la sección número 4 de condiciones específicas, numeral 4.5, método de evaluación, literal B de los pliegos, se indica que se calificará con 50 puntos a los oferentes que presenten una certificación en la cual se establezca su participación en al menos un proyecto de similares características técnicas en los últimos 2 años. El puntaje de evaluación se completa de la siguiente manera. Para ofertas económicas con una valoración de 20 puntos. Para personal técnico, una valoración de otros 20 puntos y participación nacional 10 puntos, completando así los 50 puntos explicados inicialmente. El numeral 4.5 de la sección 4, condiciones específicas del modelo de pliegos de uso obligatorios para procedimientos del INCOP, señala que si la entidad contratante decide valorar la experiencia del proveedor, se atenderá a las siguientes reglas. Se entenderá por bien o servicio similar el que tenga características y exigencias equivalentes a la convocatoria. Si se valora la experiencia con relación al tiempo, no podrá solicitarse experiencia mayor a 2 años. Como explicación, se tiene que en los pliegos de contratación del motivo de análisis, la experiencia permite conseguir el 50% de puntaje y se determina que la experiencia debe ser de los 2 últimos años, sin dar posibilidad a oferentes que hayan ejecutado este tipo de proyectos en años anteriores al periodo señalado.
lo cual supone que no se puede presentar o concursar con experiencia de más de 2 años, lo que es absurdo y limita la participación. En cuanto a la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato. Durante la evaluación de propuestas, los encargados del trabajo pueden actuar de manera discrecional y aplicar criterios de evaluación incorrectos o arbitrarios para favorecer a un proponente predeterminado. En esta etapa se consolida el posible sesgo que pudo haber sido diseñado en la fase anterior con criterios arbitrarios. Se observa la eliminación de propuestas basadas en requisitos formales con el objetivo de favorecer a ciertos oferentes, incluso descalificando ofertas por requisitos que podrían corregirse. En concursos de consultoría se ha registrado la mala calificación deliberada de la experiencia. La práctica común para descartar ofertas es considerar incongruencias en los análisis de precios unitarios, como la falta de materiales secundarios o rendimientos extremos. Se propone que la eliminación de propuestas se base en la magnitud de incongruencias que razonablemente indiquen que el contratista no cumplirá con el contrato, o cuando los precios sean tan elevados que perjudiquen gravemente el interés común. Además, se mencionan factores subjetivos en la evaluación, como calificar el análisis de precios unitarios según criterios de la comisión o del personal técnico involucrado en el proyecto. Sobre los costos. Al comparar los precios de bienes y servicios obtenidos a través de contrataciones directas que se amparan en excepciones normadas como emergencias, proveedores únicos o contratos de gobierno a gobierno, sin concurso, con aquellos provenientes de licitaciones transparentes. Se observan notables diferencias, en ambos casos llegando a ser hasta 3 veces mayor el valor real o en comparación con los obtenidos mediante un concurso. Según organismos internacionales, los proyectos de importancia pueden experimentar sobrecostos de hasta el 50% del valor total contractual, y los precios unitarios pueden alcanzar incrementos sorprendentes de hasta el 1.700% de estos. Los expertos señalan que al menos un 25% de estos costos adicionales se debe a la corrupción. Se destaca también que la expansión de estas prácticas no solo en grandes contrataciones, sino a todos los niveles, y se subraya la importancia de abordar este problema en la inversión pública a través de una conciencia pública y una estrategia orientada a reducir los espacios ganados por la corrupción en este ámbito. Como estrategias tenemos que un marco normativo adecuado y la contratación electrónica son un gran avance para restar, pero resta mucho por hacer, pues mientras se monitorea los procesos regulares, los grandes proyectos se siguen contratando vía excepción, por lo que resta incluir correctivos en la ley, monitorear los procesos y lograr la necesaria transparencia y eficiencia de la contratación pública. En cuanto al punto de celebración y ejecución del contrato, tenemos que el usual es que se tenga un contrato tipo para licitaciones que tengan un trámite normado, más aún si tienen el carácter de obligatorio. El uso de esos contratos tipos, no obstante, en proyectos de gran aliento que generalmente siguen un proceso de excepción, los contratos se negocian para definir incluso el monto contractual. Este puede ser el campo propicio para aceptar condiciones que son lesivas al interés público, implican la alteración de las reglas del juego, suponen un impacto financiero negativo para la entidad pública y un mayor beneficio para el contratista. En esta parte es donde más se puede evidenciar lo que es referente a la corrupción, ya que se está perjudicando a la entidad pública y generando un mayor beneficio para el contratista malintencionado o que ha llegado a ser el contratista seleccionado mediante prácticas poco lícitas. Sobre la colusión en la contratación pública o bribe rigging se tiene que la colusión de licitaciones, también conocida como bid rigging, ocurre cuando las licitaciones se coordinan para evitar competir de manera justa. La empresa ganadora obtiene beneficios extraordinarios, compensando a otras que participaron fraudulentamente. Este tipo de práctica, a veces llamada derecho de corcho, implica acuerdos entre empresas para fijar precios y asegurar que una de ellas gane el contrato.
Esta manipulación perjudica la competencia al favorecer a una empresa, eleva los precios para compensar a otras involucradas y posiblemente para sobornar a funcionarios del comité. También es frecuente que el ganador sea rotativo según acuerdos con otros participantes. Aquí se quiere decir que cada una de las posibles entidades que participen en el proceso para ser tomados en cuenta como contratistas, posiblemente ya estén coaccionados para saber a quién le toca el siguiente contrato. A nivel mundial se forman argollas para distribuir contratos licitados mediante manipulaciones. Un ejemplo en Alemania es que según encuestas, muchas grandes empresas estaban dispuestas o ya habían participado en estas prácticas irregulares. La experiencia de otros países sugiere que la colusión o competencia fraudulenta en contratación pública es común. O sea, es un mal que nos afecta a países de primer mundo y tercer mundo. Una encuesta en Suiza revela que en el 50% de las empresas en licitaciones públicas ha participado en conductas colusorias. En Indonesia, por ejemplo, la mitad de las resoluciones de la Autoridad de Defensa de la Competencia involucran carteles en contratación pública. En los Países Bajos, 1.200 empresas constructoras fueron sancionadas por formar un cártel en contratación pública. Además, en Japón, funcionarios gubernamentales fueron obligados a renunciar en el año 2006 debido a conexiones perjudiciales para la industria de la construcción, relacionadas con Kansei Dango o Beer Raging. El riesgo de acuerdos de precios o colusión es más común en licitaciones con precalificación, especialmente cuando participan pocas empresas. Se ejemplifica con un caso financiado por el BID, donde ante la opción de declarar desierta la licitación y perder el crédito, se optó por adjudicar sabiendo que había un arreglo de precios. La dificultad radica en que estas prácticas suelen ser difíciles de detectar, ya que las empresas involucradas toman medidas para mantener sus pactos ocultos. A continuación vamos a hablar sobre las formas que puede tomar la colusión en la contratación pública. Siguiente. El diccionario de la Real Academia Española RAE define de manera genérica la palabra colusión como un pacto ilícito en daño a terceros, es decir, la colusión es la acción y efecto de un pacto falso. Los temas sobre colusión tienen como referencia el trabajo preparado por la Autoridad Catalana de Competencia y anota, entre otras cosas, que las formas que puede adoptar la colusión en la contratación pública son muy diversas, pero se distinguen principalmente en 4 modalidades que se pueden presentar de forma autónoma o combinada. Estas son ofertas de resguardo o cover bidding, eliminación de ofertas o bid suppression, asignación de mercado o market allocation y por último rotación de ofertas o bid rotation. Siguiente. Ahora, primero tenemos las ofertas de resguardo o cover bidding, también conocidas con el nombre de ofertas complementarias de cortesía o simbólicas. Se trata de ofertas diseñadas para simular una competencia auténtica y por este motivo se dificulta su detección. En el cover bidding, los participantes o licitadores colaboran entre sí para distorsionar la competencia y manipular los resultados del proceso. Presentan ofertas falsas o poco competitivas con la intención de dar la apariencia de una competencia genuina. Estas ofertas contienen algunos de los siguientes elementos. Primero, pueden ser ofertas más elevadas, donde los competidores aceptan presentar unas ofertas más altas que las que presentará el ganador designado. O ofertas inaceptables, donde los competidores presentan ofertas que contienen términos que sean inaceptables para el órgano de contratación, ya sean de tipo técnico o económico. Un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio Agropecuario lanza una convocatoria para comprar tractores. En su pliego de condiciones se establece que los oferentes deben contar con la capacidad de suplir 2.000 tractores. Entonces, 3 de los oferentes acordaron en su oferta establecer que pueden suplir como máximo 500 tractores, teniendo estos disponibles
la cantidad que se requiere y solo uno de los proveedores oferta los 2.000 tractores. Siguiente. La eliminación de ofertas o el bid suppression. La estrategia que adoptan las empresas que intentan coludir consiste en el hecho de que una o más de una de estas compañías aceptan lo siguiente: abstenerse de presentar una oferta en el proceso de licitación, retirar una oferta presentada de manera que se adjudique la licitación al ganador designado en el acuerdo, o presentar una oferta conjunta cuando la podrían haber formulado por separado. Todo esto con la finalidad de suprimir o eliminar la competencia de manera desleal. Siguiente. La asignación de mercado o el market allocation. En este caso, los competidores o bien se reparten el mercado por áreas geográficas o acuerdan asignarse carteras de clientes. Las empresas se asignan una cartera de clientes de manera que sus competidores no harán ofertas o presentarán ofertas de resguardo cuando estos clientes soliciten un servicio mediante la licitación. A cambio, el competidor en cuestión no presentará ofertas a aquellos grupos de clientes que han estado asignados a otras empresas que también forman parte de este acuerdo. Siguiente. Finalmente tenemos la rotación de ofertas o el bid rotation. En este caso, las empresas que coinciden en distintos procesos de licitación pueden decidir repartirse por turnos cuál de ellas será la ganadora. La forma como se implementa esta estrategia puede variar ya que existen distintos tipos de rotaciones. Por ejemplo, tenemos la rotación simple, donde cada una de las empresas gana el mismo número de contratos. La rotación según la dimensión, donde cada una de las empresas obtiene un volumen de ingresos proporcional a su dimensión. Y la rotación según la igualdad de ingresos, donde cada una de las empresas obtiene los mismos ingresos a largo plazo. Siguiente. Luego tenemos la detección de la colusión en la contratación pública. La detección de la colusión es difícil y todavía lo es más si únicamente se analiza un proceso de licitación de forma individualizada. Esta circunstancia se explica tanto por la voluntad de los agentes participantes en la colusión de obtener el máximo beneficio, como por el hecho de que la interacción repetida permite un control que no sería posible si el objeto de la colusión se limita a una única licitación. Los mecanismos que pueden ayudarnos a la detección de la colusión son, primero, identificar los patrones y señales de advertencia en la presentación de la oferta. Identificar los patrones y señales de advertencia en la documentación presentada. Identificar las diferentes sospechas entre los precios presentados. Y finalmente las afirmaciones sospechosas. Siguiente. En este caso, los casos colusorios se mantienen persistentes en el tiempo y no se afectan a uno, sino a múltiples licitaciones. Los documentos que podemos tomar en cuenta para detectar la colusión son si en los documentos existen las mismas faltas de ortografía o iguales errores de cálculo matemático, si existen múltiples similitudes entre los documentos que presentan las empresas, por ejemplo, la misma terminología, formatos, caligrafía, tipo de letra, la misma dirección o número de teléfono, si se tienen idénticos análisis de precios unitarios o los mismos precios de materiales. Además, si todas las empresas contratan con el mismo subcontratista la ejecución de los trabajos. Ahora, en cuanto a los precios, si existen grandes diferencias entre los precios de la oferta ganadora y las otras ofertas recibidas. Si un mismo proveedor ofrece precios diferentes en relación con contratos similares. Si existen aumentos idénticos en los precios que no pueden explicarse por un incremento similar de los costos. O si también existe la drástica reducción en los precios de las ofertas obtenidas en licitaciones anteriores. Y finalmente, en los comportamientos. Por ejemplo, el encuentro de los licitadores con carácter previo a la presentación de una oferta. Si los licitadores mantienen reuniones con regularidad o si una empresa no puede cumplir el contrato, si se presenta igualmente la oferta. O si la oferta de un licitador es manifiestamente inaceptable. El término manifiestamente inaceptable es una expresión que se utiliza para describir algo que es claramente inadmisible o que es inaceptable de una manera evidente y obvia. Por lo tanto, podemos resumir que la detección y la prevención de la colusión en la contratación pública
Son esenciales para mantener la equidad y la eficiencia y la legalidad en la asignación de contratos, además de garantizar el uso de un uso adecuado de los recursos públicos. Por tanto, las autoridades y organismos de la regulación suelen implementar medidas específicas para identificar y abordar la colusión en los procesos de contratación. Gracias.